Bienvenidos a una nueva sesión virtual de termodinámica química y vamos a continuar con el capítulo de termodinámica de mezclas y en particular con esta segunda sección que tiene relación con las mezclas reales. En la sección anterior vimos cómo definir las mezclas de carácter ideal, ¿no es cierto?, y todo el formulismo que vamos a utilizar para poder determinar propiedades termodinámicas de este tipo de mezclas. En la sesión recién pasada vimos cómo enfrentar conceptualmente las mezclas reales para poder determinar, ¿no es cierto?, las propiedades termodinámicas, y se hizo la introducción de la propiedad parcial, que en el fondo viene a reemplazar a la propiedad de los compuestos puros, o más bien, desde otro punto de vista, es la propiedad del compuesto puro distorsionada por la interacción que existen dentro o producto del mezclamiento. Lo que vamos a ver ahora es completar el modelo de tratamiento de mezclas reales, y cuando hablo de modelo me refiero al modelo matemático, termodinámico, que nos va a llevar para el cálculo de distintas propiedades. Para eso vamos a considerar que nuevamente una propiedad termodinámica genérica, M, ¿no es cierto?, donde en este caso es la propiedad de una mezcla del conjunto de un sistema multicomponente. Por lo tanto, M va a ser función, aparte de la presión y la temperatura, también será función de las composiciones de cada uno de los compuestos que esté presente, desde el compuesto 1 hasta el enésimo compuesto. Por lo tanto, la variación de la propiedad M total, que aparece acá, responde a la ecuación que vimos al final del capítulo 1 de ecuaciones generales para sistema abierto. La variación de la propiedad total está asociada a los aportes parciales al cambio, producto de la modificación en la presión, es decir, solo en la presión, después solo en la temperatura, y luego aparecen los aportes al cambio, producto de la modificación de cada uno de los moles de los compuestos por sí solo, que era la sumatoria de esta derivada parcial que está acá. Como estamos trabajando con mezclas analizando el fenómeno de mezclamiento, entonces vamos a dejar algunas de estas variables fijas. Vamos a dejar la presión y la temperatura fijas, de tal forma de analizar solo lo que le pasa, ¿no es cierto?, a la propiedad termodinámica M, producto del mezclamiento en sí. Eso quiere decir que estos diferenciales, el diferencial de presión y el diferencial de temperatura, se anulan, y lo que tengo como resultado es de esta fórmula que establece que la variación de la propiedad termodinámica total es la sumatoria desde I igual 1 hasta el enésimo compuesto, y esto que tengo aquí, ¿no es cierto?, que había aparecido en la ecuación general de cambio, ahora para nosotros tiene un nombre, tal cual lo vimos en la sesión pasada, y es la propiedad parcial del compuesto I. Por lo tanto, esta fórmula me queda mucho más simple como la propiedad parcial del compuesto I en dN. Y me aparece una ecuación bastante más sencilla respecto a esto. Ahora, vamos a agregar, para elaborar este modelo matemático, vamos a entregar o proporcionar una restricción que me permita, o algo que en el fondo me lleve finalmente a tener una expresión que sea más agradable para mí, simplemente. Y lo que voy a hacer es colocar la siguiente restricción. Lo que quiero es que, a raíz de este modelo, la propiedad total del sistema multicomponente, la propiedad total de la mezcla, la pueda calcular de una forma simple y sencilla, y que sea de bolsillo, es decir, que sea muy parecido a esas fórmulas que a mí me gustan del mundo ideal. Y esto es que la propiedad total sea el promedio ponderado de las propiedades de los compuestos
que son parte de la mezcla. Eso es el promedio ponderado, la composición multiplicado por la propiedad del compuesto, pero como estamos en el mundo real, esta propiedad ya no será la del compuesto puro, sino que será la propiedad parcial, que es la que reemplaza a la propiedad del compuesto puro en una mezcla. Por lo tanto, me aparecen dos ecuaciones, vamos a poner ecuación 1 y ecuación 2, y con estas dos ecuaciones voy a armar mi modelo matemático para el tratamiento de sistemas multicomponentes reales. El modelo que tiene por nombre modelo parcial. Vamos a borrar acá y vamos a dejar estas ecuaciones acá. Las vamos a ocupar. Lo que voy a hacer es que desde la ecuación 1 voy a separar estas diferenciales que están acá. Voy a considerar que los moles sub i son equivalentes a la composición por los moles totales. Esto para lograr que aparezca la composición que está en la otra ecuación. Por lo tanto, voy a separar este diferencial y eso me queda Nm más m de n, y esta sumatoria que está acá la voy a separar también y me queda bueno, primero voy a separar el diferencial, este diferencial, y me queda de la siguiente forma: x sub i de n más n de x sub i. Ahora puedo separar la sumatoria y lo que voy a hacer a continuación es agrupar todos los factores de n, ese de acá, y voy a agrupar los factores n, es decir, este de acá con ese de acá. De esa forma me queda lo siguiente: n factor de m, y del otro lado voy a pasar para acá con signo negativo la sumatoria de m sub i multiplicado por dx sub i más dn factor de m, y de este lado pasa menos la sumatoria de x sub i m sub i igual 0. Este resultado que está acá, lo primero que nos llama la atención es que esta fórmula que aparece aquí es exactamente lo que está en la ecuación 2, por lo tanto esto es 0 de acuerdo a la ecuación 2. Finalmente llego a esta expresión. Bueno, obviamente n es diferente de 0, debe ser diferente de 0 porque si no, no tengo sistema. Y finalmente lo que aparece acá es que esto tiene que ser igual a 0, dm es igual a la sumatoria de esto. Y me aparece esta ecuación intermedia que llamaré ecuación 3. Y ahora procederé, voy a borrar esta que está acá, voy a proceder a derivar la ecuación 2, por lo tanto de la ecuación 2, al derivar esta ecuación, me queda dm, y ahí aparece el mismo dm de acá, es igual a la sumatoria. Aquí separo los x sub i por la derivada de las parciales, más otra sumatoria de los parciales por la derivada de x sub i. Acabo de derivar esta ecuación que está acá, ahora la puedo borrar. Y lo que veo acá, ¿no es cierto?, es que la ecuación 3 prácticamente aparece reflejada acá en este término y este término que está acá. Por lo tanto, este término más ese término es básicamente lo que dice la ecuación 3. Y eso, por conclusión, por consecuencia, nos dice que este término que está al medio debe ser necesariamente 0. Y aparece esta ecuación, por lo tanto, la sumatoria de los x sub i por la derivada de las propiedades parciales debe ser 0. Y esta, que la llamaremos ecuación 4,
tiene un nombre y se llama la ecuación de Gibbs, para variar, ¿no es cierto? Gibbs, pero en este caso Gibbs-Duhem. Y esta ecuación es muy importante porque establece una conexión entre las propiedades parciales. Observen que, a diferencia de las otras ecuaciones, no aparece la propiedad total. Aquí aparecen solo las propiedades parciales. Por lo tanto, esto complementa el modelo matemático parcial que se llama para tratar mezclas reales, porque genera una conexión entre las propiedades parciales. Y eso tiene mucho sentido desde el momento que conceptualmente las propiedades parciales surgen, ¿no es cierto?, reemplazan a las propiedades de los compuestos puros, o son las propiedades de los compuestos puros distorsionadas por la interacción que hay entre los compuestos de la mezcla. Por lo tanto, tiene mucho sentido que las propiedades parciales entre sí estén relacionadas, porque en el fondo la distorsión de una es fruto, ¿no es cierto?, del otro compuesto. Por lo tanto, la propiedad de este otro compuesto también está asociada, ¿no es cierto?, o vinculada con la distorsión que se generó en el anterior. Esta es la ecuación que establece la conexión entre las distintas propiedades parciales. De esa forma, puedo dar estructura y vida al modelo parcial con todas las ecuaciones que tengo. En este caso voy a reescribir las ecuaciones y lo que tengo acá es la ecuación 1, ¿no es cierto?, que teníamos, era la ecuación general, la ecuación 2 era la restricción que le dimos al modelo. En el fondo queríamos que la propiedad total fuera el promedio ponderado de las parciales. Y la ecuación 3 que acabamos de determinar, que es la ecuación de Gibbs-Duhem, que establece la relación entre las propiedades parciales. Con estas tres ecuaciones uno ya puede establecer el modelo para cualquier sistema multicomponente. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver qué pasa con un sistema más simple de todos, un sistema multicomponente, que es el sistema binario. Por lo tanto, vamos a entrar en la aplicación a sistema binario. Y lo que voy a hacer básicamente es, la primera ecuación no me va a servir mucho porque aparecen los moles. Prefiero que trabajemos con la ecuación 2 y 3, que son las ecuaciones que establecen directamente con la composición. Por lo tanto, si tengo un sistema binario, es decir, compuesto 1 y 2, puedo escribir de la ecuación 2 que la propiedad total es el promedio ponderado de las propiedades parciales de los compuestos 1 y 2. De la ecuación 3, o ecuación de Gibbs-Duhem, puedo escribir que 0 tiene que ser igual a x1 por la derivada de m1 parcial más x2 por la derivada de m2 parcial. Y lo que tengo es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Obviamente, mis incógnitas son m1 y m2 parcial, que es lo novedoso, es lo que quiero saber cómo calcular. Pero, lamentablemente, la segunda es una ecuación diferencial. Por lo tanto, esto puede ser muy complejo, pero en realidad no lo es tanto. Basta con hacer lo siguiente. Les voy a mostrar la entrada, ¿no es cierto?, al cálculo. Simplemente es derivar la primera ecuación. Esta será, la llamaré ecuación A, ecuación B. De la ecuación A, al derivar esa ecuación me queda lo siguiente: de m es igual a x1 de m1 más... estas son dos variables, recuerden, la composición es la principal variable en un sistema de mezclamiento.
Por lo tanto es x1 de m1 más m1 parcial de x1. La derivación de un producto más el otro es x2 de m2 más m2 de x2. Y lo que pueden ver acá es que prácticamente me aparece el término que está en la ecuación B acá. x1 de m1 más x2 de m2. Esto más eso, de acuerdo a la ecuación B, es 0. Esto de acuerdo a la ecuación B. Por lo tanto, esto se reduce a esta expresión. Y esta la puedo llamar ecuación C. Y observen que la ecuación C y la ecuación A, ambas tienen a nuestras incógnitas ahora ya no como derivadas. Por lo tanto, esto se puede resolver rápidamente. Ustedes verán cómo resolver eso. Yo les voy a colocar las respuestas directamente acá. Con las ecuaciones A y B, esto se resuelve y se llega a las siguientes ecuaciones para sistemas binarios. M1 resulta ser la propiedad total más x2 deriva por la derivada de m respecto a x1 y m2 parcial m menos x1 por la derivada de m respecto a x1. Estas son las dos ecuaciones que me permiten determinar las propiedades parciales de cada uno de los compuestos de una mezcla binaria. Y eso es algo que tiene que meterse acá. Esto es solo para sistemas binarios. Si tengo un sistema de 3 componentes, estas fórmulas no sirven. Si tengo un sistema de 4 o más componentes, esto no sirve. Solo binario. Lo que viene a continuación es ver cómo podemos calcular esto que está acá, ¿ya? Y ver también qué pasa cuando tengo sistemas de más de 2 compuestos. Sistemas ternarios, cuaternarios, etcétera, etcétera. Lo que viene entonces es visualizar el cálculo y la aplicación directa de estas fórmulas para sistemas binarios. Nos vemos en el siguiente.